Buenos días, doctor. Nosotros vamos a hablar sobre la circulación mayor, que está conformada por arterias y venas del miembro superior, la irrigación y drenaje venoso de la cabeza, arterias y venas de los miembros inferiores y irrigación y drenaje del venoso del sistema digestivo. La circulación mayor. La circulación mayor inicia en la contracción del ventrículo izquierdo, en el cual llega la sangre oxigenada desde los pulmones a través de la aurícula izquierda, mientras la válvula mitral impide su retroceso. Esta sangre pasa por el ventrículo izquierdo a la arteria aorta. Esta arteria aorta también se encuentran válvulas que impiden su retroceso, como son las válvulas aórticas. Esta sangre se distribuye por todo el cuerpo hasta llegar a los capilares, donde se realiza el intercambio gaseoso, recogiendo la sangre con dióxido de carbono y desechos. Esta sangre recogida entra al corazón a través de las venas cavas hacia la aurícula derecha, donde termina la circulación mayor. La irrigación del tórax se da a través de la vena azigos mayor, que es un tronco venoso. Es un tronco venoso que se ubica en la parte derecha del tórax. Este se origina a nivel de la vértebra lumbar 1, de la L1 o L2, de la unión de la vena lumbar ascendente derecha y la vena subcursal derecha. Penetra en el tórax a través del orificio aórtico en el diafragma y culmina en la vena cava superior. Este se encuentra en el mediastino posterior y, y, es retroperitoneal, formando una circulación colateral entre la vena cava superior y la inferior. La cava superior y la vena cava inferior. Lo que es especialmente interesante ya que proporciona una ruptura alternativa de acceso de sangre a la aurícula derecha, en caso de las cavas que se encuentran bloqueadas. Ya. También está dada por las venas sub, las venas sub hemiácigos. Esta vena hemiácigos o hemiácigos menor, es la de acá, es un tronco venoso de inserción para las venas intercostales posteriores. Ya. Su trayecto pasa desde en su parte de arriba por el lado izquierdo de las vértebras hasta la octava vértebra torácica, en el cual recibe a la rama accesoria y cruza sobre la columna vertebral para abocar a la vena azigos, La irrigación sanguínea del miembro superior tiene su origen en la arteria subclavia que emite la arteria axilar. Esta descenderá sobre el miembro apendicular y dará su origen en las ramas, de las arterias braquial y la radial y la braquial, siendo las principales que detonarán la irrigación. Ya.
La arteria subclavia va a tener el límite en el borde lateral de la primera costilla y el borde inferior del músculo subclavio. Y su origen va a ser en el tronco brachiocefálico y también en el callado aórtico. Vamos a encontrar sus ramas. Ya. Vamos a encontrar la torácica interna. No, a ver. Ya. Que esta va a darse en su origen en la cara inferior de la primera porción de la arteria subclavia y también en el tronco tirocervical, que su origen va a ser en la cara anterior de la primera porción de la arteria subclavia. Ya. Vamos a hablar ahora sobre la arteria axilar. La arteria axilar va a ser la continuación de la arteria subclavia. En sus límites vamos a tener un límite medial y un límite lateral. En su límite medial va a estar el borde lateral de la primera costilla y en su borde lateral va a estar el borde inferior del músculo redondo mayor. Esto se va a dividir en tres porciones para su estudio, debido a su relación con el pectoral menor. Ya, en la primera porción de la arteria axilar tenemos el límite que está limitado por el borde lateral de la primera costilla del borde medial y del pectoral menor. Encontramos sus ramas, que está dado por la arteria torácica superior, que va a irrigar a la primera y el segundo espacio intercostal y la parte superior del serrato anterior. Ya. En la segunda porción, que está en la parte de aquí, tenemos a la arteria toracoacromial, que se va a originar en las ramas y al perforar la fascia clavio-pectoral, en la arteria pectoral deltoidea, acromial y la clavicular. Y la arteria torácica lateral esta va a discurrir lateralmente al músculo y va a irrigar la cara lateral de la mama, los músculos pectorales, el serrato anterior y los intercostales y nódulos linfáticos axilares. En la tercera porción de la arteria vamos a encontrar del borde lateral del pectoral menor al borde inferior redondo mayor va a estar la arteria subescapular, que va a descender del borde inferior de la subescapular al borde lateral de la escápula. Que está en la parte de aquí. Ya. Esta va a descender al borde inferior subescapular y lateral de la escápula y se originan las ramas terminales, que es la arteria circunfleja y la arteria taradocostal. Ahora la arteria braquial. La arteria braquial va a ser la continuación del axilar. Esta va a ser la fuente principal de la irrigación del brazo. Los límites va a estar limitada por el borde inferior del redondo mayor o la fosa del codo y frente al cuello del radio. Esta va a discurrir por el surco bicipital medial en su trayecto y acompañando al nervio mediano. Y va a dar origen a lo que es la arteria radial y la arteria ulnar. En la arteria braquial
vamos a encontrar sus ramas. En la arteria braquial se va a originar a 2 centímetros de la arteria braquial. Esta va a discurrir en dirección posterior al cuerpo del húmero y va a participar en la anastomosis arterial hiperarticular del codo. Ya. Las arterias del antebrazo en la radial. Su origen va a estar dado en la rama terminal de la arteria braquial en la fosa del codo. Y su recorrido del antebrazo va a discurrir inferolateralmente, cubierta por el braquio radial lateral al tendón flexor radial del carpo, y va a cruzar el suelo de la tabaquera anatómica y atraviesa el primer músculo interosseo dorsal. Y la arteria ulnar ya. La arteria ulnar, su origen va a ser en la rama terminal más grande de la fosa del codo y va a descender inferiormente y inferomedialmente y va a pasar superficialmente al retináculo de los músculos flexores. Y este va a entrar a la mano por lo que es el conducto de Gullo. Ya. Las arterias de la mano. Debido a sus múltiples funciones, la mano está dotada de numerosas arterias que se van a ramificar y se van a anastomosar para tener una disposición general de sangre oxigenada. Ya. El drenaje venoso es el que se va a encargar de recoger la sangre del miembro superior al ver aprovechados los nutrientes y el oxígeno, y se va a iniciar en la mano, sobre el plexo venoso palmar, con el objetivo de ascender la sangre con la ayuda del sistema de válvulas y así retomarla a la vena subclavia y al corazón. Ya, las venas de la mano. Las venas digitales dorsales van a drenar en 3 venas metacarpianas dorsales y forman la red venosa de la mano. Ya. Y las venas del antebrazo, existen venas superficiales y venas profundas. Las venas superficiales van a ascender por el tejido subcutáneo y las venas profundas van a acompañar a las arterias. Ya. Las venas profundas o venas satélite originadas en el arco venoso palmar profundo de la cara lateral del arco se originan en las venas radiales y las caras mediales ulnares. Estas drenan el antebrazo y se continúan con las satélites. Ya. Las venas axilares. La vena axilar está situada anteromedial de lo que es la arteria axilar y va a formar la unión de las venas braquiales y de la vena basílica. Esta se va a dividir en 3 porciones correspondientes a la de la arteria axilar y se va a diferenciar en las ramas correspondientes a la arteria taracoacromial, donde se anastomosan independientemente, y otras en la vena cefálica. Irrigación y drenaje venoso del cuello y la cabeza. Vamos a empezar desde abajo en el arco de la aorta. Esta va a estar dividida en 3 porciones para el cuello y la cabeza, que se van a dividir en una porción derecha y una porción izquierda. De la porción derecha van a ser el tronco brachiocefálico derecho. Este van a ser 2 ramos, que es la arteria subclavia y la arteria carótida común derecha. A diferencia del lado izquierdo, van a ser la arteria subclavia y la arteria carótida común izquierda, directo del arco de la aorta. Voy a empezar con la arteria subclavia. De esta arteria van a nacer un ramo muy importante, que es la arteria vertebral, que va a pasar por los forámenes cervicales del cuello y va a irrigar a estos. Luego tenemos el tronco tirocervical, que de aquí van a nacer 2 arterias, una arteria transversa del cuello y otra supraescapular. Luego tenemos lo que es la arteria carótida común, que esta se va a bifurcar en 2 antes de entrar a la cabeza, que son la carótida común interna y la carótida común externa.
Ya. La arteria carótida común interna solo va a irrigar la porción de la cabeza, a diferencia de la carótida común externa que va a irrigar la porción del cuello y la porción de la cabeza. Tenemos lo que es la arteria carótida común externa. Esta va a dar ramos muy importantes, que es la arteria tiroides superior, que luego va a seguir la arteria laringe superior. También tenemos la arteria lingual, la arteria supraorbitaria, luego lo que es la arteria facial. Esta arteria facial va a dar ramos, que va a ser la arteria labial inferior, la arteria labial superior, y esta arteria facial va a terminar en la porción que va a unir entre la arteria angular. Otro ramo que va a dar de la carótida común externa va a ser la arteria maxilar, que luego van a ser arteria alveolar inferior, que va a ir a la porción de la mandíbula. Luego tenemos la arteria bucal, la arteria masseterina y la arteria temporal profunda. Por último, la arteria tiroidea. Ahora bien, vamos por la arteria carótida común interna. Esta arteria van a ser un ramo, que es la arteria oftálmica, que van a ser otros ramos como la arteria central de la retina y la arteria supraorbitaria. Además, la arteria supratroclear, la arteria lacrimal y la arteria dorsal de la nariz. Y la última, la arteria himoidales anteriores y posteriores. Y esto ha sido todo por la irrigación. Ahora empecemos por el drenaje venoso. El drenaje venoso parte del cuello y la cabeza va a estar dada por lo que es la vena cava superior, y esta va a estar dividida en dos troncos, que es el tronco brachiocefálico venoso derecho y el tronco brachiocefálico izquierdo. Empezando por la porción derecha tenemos el bronco brachiocefálico venoso derecho. Este van a ser de dos venas, la vena subclavia y la vena yugular interna. De la vena yugular interna subclavia van a ser los ramos, una yugular anterior, una yugular, y también van a ser de la arteria subclavia un tronco llamado tronco víscero escapular, que van a ser 4 ramas, que es una vena cervical profunda posterior, la vena tiroidea inferior y una vena cervical, y la vena escapular posterior. Ahora, terminando la vena yugular interna, vamos a la vena yugular externa, que van a ser ramos que son la vena occipital, también la vena auricular posterior, que se van a anastomosar con la retromandibular para dar la arteria temporal. También podemos decir que esta vena occipital va a ir a drenar la porción posterior del cráneo. A continuación tenemos lo que es la vena yugular interna, que van a ser el ramo de la arteria yugular anterior. También podemos mencionar otros ramos, que son la vena retromandibular, una vena mandibular y la vena facial. De esta vena facial van a ser ramos, que es el labio superior, el labio inferior y también la transversa facial. Además, la arteria tiroidea. De esta retromandibular se viene a anastomosar con la vena yugular externa y va a formar lo que es el plexo pterigoide, anastomosándose con la vena facial. De la vena retromandibular van a ser las venas temporales superficiales, que van a ir a drenar toda la porción del hueso temporal. Irrigación y drenaje venoso de lo que es el sistema digestivo. En lo que es irrigación, la parte más importante que vamos a observar va a ser la aorta abdominal, que se encuentra detrás de esta. Como podemos observar, de esta no va a ser más que la continuación de la aorta
torácico va a encontrarse a nivel de la vértebra T12, justo por delante de lo que es la columna vertebral y al lado de lo que es la vena cava inferior. Como vemos, su trayecto es medial y va a transcurrir un poco a lo que es la derecha y la izquierda. Va a medir entre 15 y 18 centímetros de longitud. Aquí en esta va a ramificarse tres arterias bastante importantes, las cuales van a ser el tronco cefálico, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Ya. En el tronco cefálico, celíaco, perdón, vamos a decir que es un grueso tronco que va a salir de la parte delantera de la aorta abdominal y se va a encargar de llevar sangre arterial al hígado, al estómago y al vaso, mediante arterias hepáticas, coronarias, gástricas y esplénicas. La arteria mesentérica superior va a ser una arteria que va a aparecer por debajo de lo que es el tronco celíaco y también en la cara anterior de la aorta abdominal. Va a estar la encargada de irrigar el intestino delgado, una parte del páncreas y del mesenterio. Y la arteria mesentérica inferior va a irrigar mediante sucesivas ramificaciones las arterias cólicas, sigmoides y hemorroidales. La parte izquierda del intestino grueso. Ya. Y en lo que es drenaje venoso, vamos a ver que la parte más importante de esta va a ser la vena porta. La vena porta no va a ser más que una vena que va a llegar a lo que es el hígado, procedente de otros organismos, gracias a la unificación de varias venas. Estas venas van a ser la mesentérica superior, la mesentérica inferior, la esplénica, y va a ascender hasta lo que es el hígado, penetrando así lo que es el hilio hepático. Empecemos hablando de lo que es sistema digestivo. Ya. El primer órgano que vamos a hablar en el sistema digestivo va a ser el estómago. El estómago va a estar irrigado principalmente por lo que son las arterias gástricas izquierdas, las arterias gástricas derechas, las arterias gastromentales izquierdas y las arterias gastromentales derechas. ¿Qué podemos decir de las arterias gástricas izquierdas? Es que estas van a originarse del tronco celíaco. Van a dirigirse primero hacia arriba, un poco hacia la izquierda y hacia adelante. Van a descubrir una concavidad hacia abajo para alcanzar la cobertura menor de lo que es el estómago, donde va a terminar por bifurcarse en una rama anterior y en una rama posterior. La arteria gástrica derecha va a ser una arteria que se origina en el 70% de los casos. Va a ser una rama colateral con la porción hepática propia de la arteria hepática. Y el resto de las veces la arteria hepática común o la arteria gastroduodenal no presenta ramas importantes. En la arteria gastromental derecha vamos a decir que es una arteria que se va a originar como una de las dos ramas terminales de la arteria gastroduodenal, la cual va a discurrir de derecha a izquierda a lo largo de la curvatura mayor del estómago, entre las capas del aumento mayor, y va a anastomarse con la arteria gastromental izquierda, procedente de la arteria esplénica. La arteria gastromental izquierda va a también llamarse gastroepilíoca izquierda. Es una arteria que se origina en la arteria esplénica y va a ser la más grande de sus ramas. Va a discurrir igualmente de izquierda a derecha aproximadamente a un dedo de distancia o más de la curvatura mayor del estómago. Y las arterias gástricas cortas son también unas arterias que irrigan el corazón, el estómago, van a ser de 5 y 7, y van a ser unas pequeñas ramas arteriales que se originan en las ramas de la división de la arteria esplénica, en el hilio del vaso. Igualmente, en lo que se refiere a drenaje venoso, van a seguir el mismo trayecto de lo que son las arterias. Van a ser vena gástrica izquierda, vena gástrica y derecha, vena gastroomental izquierda, vena gastroomental derecha. La vena gástrica izquierda y derecha van a desembocar en la vena porta. La vena gastromental izquierda y las venas gástricas cortas van a drenar a lo que es la vena esplénica.
y la vena gastromental derecha va a desembocar en la vena mesentérica superior. ¿Qué podemos decir de la vena mesentérica superior? Es una vena que va a transportar a lo que es la sangre venosa procedente del intestino delgado y de la mitad derecha de lo que es el grueso. Esta, como podemos ver, esta va a ser la vena mesentérica superior. Ya. Ahora vamos con el siguiente, que va a ser el hígado. El hígado va a recibir sangre oxigenada de lo que es la arteria hepática. Por medio de esta arteria, el hígado va a recibir lo que es la sangre oxigenada. Y la sangre oxigenada va a ser recibida por lo que es la vena potra. Como ya mencioné, la vena potra va a ser un tronco venoso que procede de la unión de las venas mesentérica superior, esplénica y mesentérica inferior. Las ramas de la arteria hepática y la vena porta, los conductos biliares, se van a distribuir por todo el hígado, formando agrupaciones que van a recibir el nombre conjunto de tríada portal. La sangre venosa del hígado es conducido por la vena hepática hacia lo que es la vena cava inferior. Vamos a hablar de lo que son las arterias duodenales, en este caso de lo que es el intestino delgado. Van a proceder de lo que es el tronco celíaco, todas las arterias duodenales, y también de la arteria mesentérica superior. Lo que es la porción del yeyuno ilión va a estar irrigado principalmente por lo que es la arteria mesentérica superior. Igualmente las venas van a seguir el mismo transcurso que estas y las venas duodenales van a desembocar en lo que es la vena porta. La sangre venosa de lo que es el yeyuno ilión va a vertirse en la vena mesentérica superior, que va a unirse a la vena esplénica formando lo que es la vena porta. Ahora vamos a hablar la irrigación de lo que es el intestino grueso. Las arterias de lo que es el colon van a proceder de las arterias mesentéricas superiores y de las arterias mesentéricas inferiores. Va a estar irrigado principalmente por las arterias rectales hemorroidales superiores, mediales e inferiores. Algo que también podemos decir es que el drenaje venoso de lo que es el intestino grueso va a estar dado por lo que son las venas cólicas. Ya. Las venas cólicas derechas van a recoger la sangre del colon derecho o ascendente y van a desembocar en lo que es la vena mesentérica superior. Las venas cólicas medias van a recorrer el colon transverso recogiendo la sangre venosa y transportándole hasta la vena mesentérica superior. Y la vena cólica izquierda va a recoger sangre de la vena, recoger sangre venosa del colon descendente o izquierdo. Ya. Yo les voy a hablar sobre la vascularización en las extremidades inferiores. Vamos a partir por la arteria aorta abdominal. Esta arteria sale del abdomen y se bifurca en dos ramas. Tenemos la ilíaca común y tenemos la ilíaca externa. En esta parte de la ilíaca externa pasa por detrás del ligamento inguinal y llega al fémur, donde toma un nombre de arteria femoral. Como podemos observar, esta es la arteria femoral.
Esta arteria atraviesa el hiato aductor presente del músculo aductor magno. Este desciende por, como se puede observar, desciende por todo el hueso del fémur hasta llegar a la parte posterior, donde en la parte posterior em, recibe el nombre de arteria poplitea, como podemos observar en esta parte. Como tal, esta irriga la región genicular o de la rodilla. En su parte inferior, la arteria poplitea se divide en dos. Tenemos la arteria tibial anterior, que es desde aquí, y tenemos la tibial posterior, que podemos encontrar que es esta. Voy a hablar sobre la arteria tibial anterior. Pues como pueden observar, esta también se dirige por la parte lateral de todo la tibia. Este irriga la parte anterior de la pierna y continúa con la arteria dorsal del pie. Vamos a observar en esta parte. Aquí encontramos la arteria dorsal del pie. Ahora, hablándoles de la otra arteria, que sería la arteria tibial posterior, que está aquí. Esta irriga la parte posterior de la pierna y pasa por la parte posterior de toda la tibia hasta llegar por detrás del malleolo medial. Esta parte. En la parte de las arterias en el pie, podemos decir que después de llegar a la arteria dorsal, esta tiene más terminaciones. Como podemos encontrar, tenemos la lateral del torso, tenemos la arteria la arcuata y las mediales también del tarso. Ya. A continuación les voy a hablar sobre las venas. Ya, en esta porción se inicia con la vena cava inferior, que podemos observar que esta es la que viene directo del corazón. Esta vena irriga a la vena ilíaca común, que es esta que podemos observar aquí. Al igual, seguida por la vena ilíaca externa. Que está aquí. Estas venas del miembro inferior se disponen en superficiales y profundas. Estas están conectadas por sus venas comunicantes, que ya las mencioné antes. Vamos a hablar sobre la parte superior del fémur. Esta atraviesa la fascia lata para desembocar a la vena femoral, que está en la que podemos encontrar aquí. Esta vena desciende por detrás del malleolo lateral y por todo el hueso del fémur y se dirige también hacia la parte posterior, donde en esta parte podemos encontrar también la vena poplitea. Esta vena, la vena poplitea, igual que las arterias, desemboca en dos ramas. Vamos a hablar sobre esta rama que es la vena tibial posterior y esta otra de acá, que es la vena tibial anterior. Ya. Estas venas se dirigen hacia la parte inferior, igual se dirigen sobre toda la parte inferior del hueso de la tibia hasta llegar a la parte de los pies. Ya, vamos a hablar sobre esta otra vena que es muy importante, que es conocida como la vena safena.
esta vena, la vena safena magna, bueno, existen venas superficiales llamadas safenas que se originan en una red venosa dorsal, que son profundas, algunas son dobles, que se acompañan de las arterias y reciben esos mismos nombres. Esta vena safena magna desciende por delante del malleolo medial, en su parte anteromedial de la pierna y del fémur. Una curiosidad sobre esta vena es que suele ser donde se forman varices. Esta vena se dirige hacia la parte inferior, atravesando, como pueden ver, el hueso del fémur, también la tibia, y llega hasta la parte del pie. Estas venas del pie presentan diversa disposición. Según se puede considerar, tienen una cara plantar, que es la parte de aquí, o en la cara dorsal. Voy a hablar sobre las venas de la parte plantar. Estas son superficiales, son de escaso grosor, pero son muy numerosas, como podemos observar aquí. Estas forman una red abundante donde algunos autores le dan el nombre de la suela venosa. Ya. Y en la parte del dorso, eh, en la región, aquí podemos encontrar las venas dorsales de los dedos, donde estas, como pueden observar, irrigan a los falanges, al igual que estos emanan la sangre de las venas plantares. Muchas gracias.